Les decía que si nos tenemos que remontar a los orígenes de la neonatología como especialidad, no vamos a caer en esa palabra, neonatología, como la conocemos hoy, sino que vamos a ir mucho más atrás, cuando no existía esa palabra, y fueron los médicos obstetras quienes se empezaron a interesar por su otro paciente, el que hasta ese momento estaba adentro de la panza y de golpe está afuera de la panza, y con ese paciente también suceden cosas. Entonces, la perinatología es esto, ¿no? Ese interés que empezaron a tener aquellos médicos de las maternidades en Europa, más específicamente en Francia, ¿sí? En París, en la Universidad de París y en la maternidad pública de París, hubo una serie de compañeros obstetras, todos coetarios, digamos, que fueron los grandes maestros de la obstetricia y que ustedes lo habrán escuchado nombrar o leído en alguna situación laboral, las que están trabajando, o en algún apunte, las que hicieron la carrera ya, como Tarnier, el famoso Tarnier, el del forceps, como Pinar, el que inventó la cornetita esa de madera con la que escuchamos los latidos de los bebés, y como Pierre Boudin, que es al que le vamos a prestar más atención, ¿sí? Porque se lo considera el padre de la neonatología, pero en realidad hace, no sé, décadas que no escribo con una tiza. Pierre Boudin a fines del siglo XIX. Después en Europa, después de la guerra, cuando viene toda esa etapa que habrán escuchado alguna vez de la industrialización y todo lo que sucede con los avances tecnológicos, empieza a preocupar mucho lo que pasaba con la mortalidad materna e infantil, ¿sí? Estamos hablando de épocas, no hay ningún varón, somos todas chicas, en aquella época donde las mujeres se morían cuando enfrentaban el proceso de parir, y mucho más todavía cuando eran sometidas a una operación cesárea, ¿no? Porque era un clásico la infección, la sepsis puerperal. La sepsis puerperal era las mujeres que iban a parir se infectaban y se morían en gran porcentaje, estamos hablando 40 y pico por 1000. Y nadie sabía por qué, o sea, todavía nadie se había preguntado, creían que era una cuestión contagiosa, hasta que se le ocurrió a este tal Tarnier, en esa maternidad en Francia, empezar a tomar algunas medidas de antisepsia, como el lavado de manos, como separar todo lo que es el peritoneo en las operaciones cesáreas, una serie de pasos, digamos, que tenían que ver con la sepsia y la antisepsia, y así logra disminuir la mortalidad materna 13 veces. Ya ahí, en esa maternidad en París, empieza a pasar, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Otra cosa, ¿no? Ya, digamos, todo el resto de Europa empieza a mirar qué estaba pasando ahí y por qué. Y otras cosas que hizo este tal Tarnier, como por ejemplo, introdujo la primera noción de lo que iba a ser después, con los años, una incubadora. Por si ustedes googlean o estudian cuál fue la primera o cuándo más o menos empezó a haber una incubadora, la van a encontrar a mitad del siglo XX, por 1940, por ahí. Yo estoy hablando fines del siglo XIX, 1800 largo. Tarnier introduce la noción de eutermia y ahí descubre que la temperatura incide directamente en la mortalidad del recién nacido pretérmino. Estamos hablando de tratar de mantener
la temperatura de esos bebés que salían antes de la panza con, por ejemplo, con botellas de agua caliente, ¿no? Poniéndolos en lugares más chiquitos, elevando la temperatura. Imagino de esos lugares, esos hospitales gigantes en Europa en pleno invierno, imagínense, no había la posibilidad que hay ahora de calefaccionarse y menos de... Estamos hablando, olvídense, no había noción de COPAP, por ejemplo, que es el contacto piel a piel. ¿Sí? Había un montón de cosas que que ahora nos resultan muy familiares, pero que en esa época no, era muy precaria la forma de vida de esos lugares. Bueno, y ahí, discípulo de Tarnier, era este hombre, Pierre Boudin, que se considera el padre de la neonatología. ¿Saben qué quiere decir neonatología? Tarnier, el otro es Tarnier, el del forceps. Neo nuevo, nato nacido, logía es el conocimiento o el estudio, ¿sí? Pero acá estamos hablando de perinatología. Ellos se consideraron como los arquitectos de lo que fue la perinatología. O sea que en realidad la que va a ser después neonatología fue creada, pensada o digamos nació a partir de los obstetras, no de los pediatras, ¿sí? Yo creo que tal vez no había todavía ni pediatría como especialidad, eran médicos, punto, ¿sí? Bueno, Pierre Boudin continúa todos estos estudios que estaba haciendo Tarnier sobre las incubadoras, como que se convierte en un gran investigador del tema para tratar de hacerlas cada vez mejores, de que sirvieran para los fines que, digamos, que estaban pensadas. Y después también avanza mucho, se da cuenta un día que el gran fantasma en cuanto a la muerte de los recién nacidos era la enterocolitis, o sea, los bebitos se infectaban a partir de consumir leche de vaca contaminada. Y ahí empieza a pensar la importancia de la lactancia materna. Y entonces a darle como mucha relevancia a esto, en insistir a las mamás que si alimentaban a sus bebés con leche materna, entonces tenían muchas menos posibilidades de hacer una enterocolitis y fallecer. Entonces ahí aparece como otra gran cosa que de forma muy económica y muy sencilla empieza a cambiar la historia de la morbimortalidad materno e infantil en aquella época en Europa. Boudin además comienza a prestar mucha atención a que a partir de cómo se alimentaban esos chiquitos empieza a darle importancia a la medición de la talla y del peso en lo que iban a ser luego los controles de crecimiento que son ahora tan como habituales o tan conocidos o tan, digamos, del diario de trabajo tanto de un pediatra como de un neonatólogo, el que toma esos dos parámetros y los empieza a medir y los traspola a una tabla y empieza la noción de recién nacido pequeño o grande para la edad gestacional, es Pierre Boudin. Y era obstetra, y estamos hablando de vuelta fines del siglo XIX. ¿Qué otras cosas hizo? Apgar. No. Apgar es Virginia Apgar y eso es en Estados Unidos. Bueno, otra noción importante que introduce Pierre Boudin a la perinatología empieza a estas medidas de antisepsia que toma, las utiliza también con el corte del cordón, y a raíz de empezar esta investigación se da cuenta que es importante no cortar inmediatamente el cordón de los bebés cuando nacen, sino dejarlos
algún tiempo más, porque eso tenía beneficios en los resultados. Hay un traspaso. Muy lejos de lo que después vamos a ver nosotros, que es ligadura oportuna, ligadura tardía del cordón, por qué, cómo, dónde, cuándo, ¿sí? Pero él se da cuenta que por alguna extraña razón no sabía qué, estaba bueno no cortarlo inmediatamente. Y que además tomar ciertas medidas de asepsia y antisepsia hacía que esos bebés se murieran, que los bebés se murieran menos. ¿Sí? Vos me preguntabas por Virginia Apgar. Ella es una cirujana de Estados Unidos. Piensen que yo estoy hablando de Europa en el siglo anterior. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Algunas se me están quedando dormidas. Les quería leer porque no me acordaba. La introducción de la incubadora que hizo Tarnier mejoró la supervivencia de los neonatos al doble, del 35% al 68%. O sea, solo con esas dos cosas tan importantes como son las medidas de asepsia, antisepsia y darle calorcito a los bebés, ya cambió la historia de la obstetricia y de la perinatología. Ustedes van a encontrar, yo les voy a poner en el Classroom estos apuntes. Y uno más que hice, que es como medio una ayuda a memoria, tiene todas ahora lo leemos, sí, pero van a encontrar todo ahí en el Classroom, ¿sí? Bueno, entonces recuerden, porque lo van a leer por ahí, que en 1892 se considera el año, digamos, de nacimiento de la neonatología, ¿sí? Y que el padre de la neonatología es Pierre Bourdieu. ¿Por qué? ¿Por qué se decidió que fuera en ese momento, en 1892? Si nosotros estamos hablando que varios años antes su maestro, que fue Tarnier, porque digamos que eran mis compañeros de equipo, ya había estado haciendo todas estas cosas, ¿no? La incubadora y todo lo demás, la alimentación enteral y todo lo demás que hizo. ¿Por qué consideramos que en 1892 aparece el concepto? Porque ese fue el año en que se abrió el primer consultorio de recién nacido, de control de recién nacido. No sé exactamente cómo se llamó, pero decidieron que había que crear un espacio a donde se pudieran hacer todas estas visitas de la mamá con el bebé para comenzar lo que iban a hacer después los controles de recién nacido normal que hay en todos los hospitales o sanatorios que conocemos hoy en día. Y esa clínica de atención del recién nacido obviamente fue en París, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos en el programa que hay que hablar de los modelos de atención. Y de los modelos de atención vamos a hablar hoy y vamos a hablar el jueves que viene y vamos a seguir hablando, ¿sí? Porque está bueno conocer cómo fue el proceso, pero fundamentalmente está bueno saber que no se va a quedar acá, que esto es un proceso. O sea, que sabemos cómo fue en la época que las mamás, que las mujeres parían en sus casas, sabemos cómo fue cuando se institucionaliza el parto y empiezan a nacer los bebés en esas maternidades donde el modelo de atención era el de nursery convencional. El bebé era separado de la mamá y era llevado a otro lugar donde lo cuidaban las enfermeras. Y después sabemos cómo fue la intención de volver a juntar con esto tan famoso que van a escuchar 1000 veces decir, que es el término alojamiento conjunto, o sea, la mamá y el bebé sano juntos.
y un espacio especialmente diseñado para el bebito enfermo, que son las USIN o unidades de cuidados intensivos neonatales. Y después van a ver que aparece en el mundo esto de maternidad centrada en la familia, hospital amigo de la madre del niño y tantos proyectos y normas y propuestas normativas que van apareciendo en el mundo y se van uniendo en una forma de como de querer homogeneizar lo que en realidad, si uno lo ve así en lo macro, era acá en la Argentina se institucionaliza el parto a mitad del siglo XX. O sea, podemos decir que en Europa pasaron las cosas 50 años antes que en Estados Unidos y que luego nosotros recibimos las cosas otros 50 años después, porque así eran los procesos en esa época. Ahora es un poco más rápido, pero era así. Y se me fue lo que le estaba... bueno, y entonces vamos a meternos adentro de maternidad segura y centrada en la familia y cómo fueron las variantes, en qué consta cada uno de los pasos. Ahí vamos a trabajar un poquito más divertido que escucharme hablar a mí, porque ya podemos empezar a debatir algunos puntos que son muy debatibles, como digo yo, porque genera mucha controversia, porque nos interpelan la forma de trabajar de cada uno, y entonces al que le ha tocado hacer un recorrido laboral más o menos largo dentro de este gran tema que es los nacimientos, resulta que nos cambian los protocolos y uno no sabe bien dónde ponerse, porque lo que yo estudié que estaba bien hacer, de golpe no hay que hacerlo más. Y esto, entonces los cambios en las prácticas de cada persona en relación a la mamá y al bebé, digo, son muy lentos, porque lo tiene que hacer cada persona. O sea, a veces es esta palabra que a la gente joven le encanta y que es muy fácil para ellos, para la gente de más 50 no es fácil de construirse. Si nosotros aprendimos en la facultad y nos machacaron y casi que nos daban con un palo en las rodillas, si no hacías una episiotomía y de golpe 30 años después te dicen que no hay que hacerla porque está mal, o sea, y yo sacar las manos y dejar de hacerlo es un montón, chicas, un montón. No es fácil porque uno cree que no, que es como tener el movimiento en las manos incorporado. Para la práctica de la episiotomía, y podemos hablar para cualquier otra de otras especialidades también, digo, desandar un camino, es muy difícil cuando lo tenemos muy... Entonces, esto que viene de arriba, de los equipos técnicos que van creando y recreando normas, tiene que bajar a la práctica diaria y a veces hay una distancia abismal. Entonces, nosotros sabemos cómo fue un modelo de atención, sabemos cómo es ahora, más o menos, porque tiene también un movimiento entre lo público y lo privado, entre la Argentina y Estados Unidos y Europa y qué sé yo, pero no sabemos cómo va a ser. Lo que sí es seguro es que todos esos movimientos que van haciendo los diferentes modelos de atención tienen un objetivo único, que es tratar de mejorar la calidad de atención a la mamá y al bebé, y como fin último disminuir la mortalidad perinatal. Y eso es un montón. Yo estaba leyendo, acá hablando de la mortalidad, se me empañan los anteojos. ¿Dónde lo leí? Sí. Vieron que hablamos de la mortalidad por la infección puerperal. Bueno, solo con las técnicas de... ¿Dónde está? Con las medidas antisépticas que implementó Tarnier, disminuyeron de 93 a 23 por mil nacimientos, de 93 a 23 por 1000 nacimientos. 23 por 1000, solo estamos hablando fines del siglo XIX. Hoy
La mortalidad materna se mide cada 100.000 y es 46 cada 100.000. O sea, si yo le voy corriendo la coma y lo llevo a 1000, sería 0,46. ¿Se dan cuenta lo que pasó en esta cantidad de historia que les estoy contando? Un montón. Para aquella época que una mujer que enfrentaba una situación de parto se muriera o un bebé, era como o sea, era esa época que salía el médico y decía, tiene que elegir entre la vida de la madre o el niño, porque si sacaban al bebé sano, abriéndole la panza a una mujer, la mujer se iba a morir, seguro. La mitad se moría. Entonces, y si preservaban la vida de la madre y el bebé por algún motivo no podía salir, se iba a morir adentro del útero. ¿Sí? Entonces era muy cruel. La obstetricia era una especialidad muy cruenta. Nada que ver a años luz de hoy. Les iba a contar algo y no me acuerdo qué. Me voy por las ramas, ustedes tráiganme. Bueno, que vamos a ir trabajando, digo, los diferentes modelos de atención. Pero si ustedes tienen que tener como un esquema mental de cómo fue, cuando uno habla de los modelos de atención en neonatología, primero, para ponerlo ya en algún lugar de la línea, estaríamos hablando de la primera forma, que eran los partos en el hogar o en el domicilio, ¿sí? ¿Esto qué es? El parto fuera de la institución. Acá acompañaba una partera empírica, una enfermera, la misma familia, ¿sí? Luego de esto pasamos a la institucionalización del nacimiento, ¿sí? Y acá pasaron varias cosas muy buenas, como estas que venimos hablando, y otras muy malas. ¿Qué se les ocurre que pasó en este nuevo modelo de atención? Podrá haber una pizza entera. ¿Qué se les ocurre? A ver, acá. Que no todos tenían acceso. ¿Vos decís por lo económico? Sí, o sea. Ahí Bueno, eso, más madres. Eso es probable porque quizá podía suceder por un tema de que era muy difícil llegar, trasladarse, ¿no? A la gente que vivía, sí, o en lugares que no había cómo y no los podían traer, bueno, no sucedía. Pero a las que podían llegar y eran institucionalizadas y accedían a todos esos beneficios, digamos, de la modernización de la atención, piensen qué podías traer este nuevo modelo de negativo. Era toda prueba de error en realidad, porque no tenían protocolos tampoco. No, protocolos no había. Bueno, Sí. vendría a ser como una prueba piloto que estaban así, como que harían. Sí. Tendrían también la cantidad de enfermeros, de médicos. Se separaban la madre y el bebé. Ahí está. ¿Qué de negativo con respecto a allá, no? Estamos pensando un lugar a donde esa mujer estaba en su entorno familiar, en su casa, y que nadie la separaba de su bebé. Y que no le quedaba otra que darle la teta, ¿no? O sea, nadie venía con una mamadera de Nutrilón, porque no había ni mamadera ni Nutrilón. Claro. Entonces, este nuevo modelo de atención lo que trae es la despersonalización, la distancia, el desapego, la falta de seguridad que sentían esas mujeres al momento de parir, que eran separadas de su familia, que a veces iban a parar a maternidades donde ni siquiera se hablaba el mismo idioma, y que los bebés nacían y se los llevaban a esas grandes nurserías donde estaban, habrán visto algunas fotos, sí, un montón de cunitas una al lado de la otra y los papás mirando a través de un vidrio cuál era el número del bebé que le tocaba a él.
Esté bien numerado. Imposible pensar el vínculo, el apego, la instalación de la lactancia materna, la regulación de la temperatura que hace el bebé estando en contacto con el cuerpo de la mamá, o sea, eso no existía. Entonces, como que cada avance en la medicina en general sucede, pero bueno, nosotros estamos hablando de esto en particular, tiene un montón de beneficios y también tiene efectos adversos, ¿sí? Los bebés que iban a parar, ¿qué tal? Los bebés que iban a parar a una unidad de cuidados intensivos porque nacían antes de tiempo o por alguna situación, que iban a parar a los que después iban a hacer las terapias neonatales, no tenían, o sea, esos eran lugares cerrados donde trabajaban los médicos que estaban ahí, los médicos especialistas, que en realidad no existía tampoco la neo como especialidad, sino que eran pediatras u obstetras que iban adquiriendo cada vez más conocimientos en relación al tema, se empezaban a especializar ellos mismos, se autoeducaban, iban prueba y error, aprendiendo, se quedaban trabajando ahí adentro y nadie podía entrar. O sea, la mamá quizás se reencontraba con su bebé con suerte, si sobrevivía, quién sabe, 1 o 2 meses después. Y esto traía un montón de consecuencias una vez que el niño iba con su familia a su casa. Porque no había, exacto. Esto pasa mucho en los mamíferos. Ustedes habrán visto algo, habrán escuchado alguna vez que cuando nace un perrito o un gatito o en el campo con los terneritos, si uno toca y la hembra siente un olor que no corresponde, puede rechazar a la cría. Por acá está actuando todo el sistema. Los animales se lo comen también. Puede pasar muy tocado, que que no lo reconozca como propio y que entonces tenga una actitud de rechazo. Esto sucede en la hembra humana porque somos mamíferos, solo que después uno le pone como la racionalidad, es, no, es mi bebé, me lo tengo que llevar a mi casa, pero en realidad con las hormonas y con nuestro cerebro primitivo pasa otra cosa, y pasaba otra cosa porque esos bebés de una u de otra manera eran abandonados, no subían de peso, nadie sabía cómo cuidarlos porque no había un grupo de gente que instruía a esta familia para que cuando se va a llevar el bebé recién nacido prematuro a su casa hay que hacer esto, esto y esto de esta manera y hay que limpiarle la cola de esta manera y todo lo que hace un servicio de neo con un bebito prealta. Acá le daban un bebé que hacía 2 meses quizá que no lo veía nadie, entonces lo tenían que llevar a su casa y el índice de mortalidad era altísimo porque no funcionaba. De la misma manera que era muy frecuente ver esas mujeres que se internaban, tenían muchas complicaciones con el nacimiento, porque al ponerlas de golpe en un escenario totalmente adverso, frío, hostil y desconocido para ellas, los partos se disociaban, había un alto índice de complicaciones, estaba muy de moda en esa época la depresión postparto y todo lo que aparecía a nivel psíquico por ese gran choque entre el proceso que es fisiológico y la medicina que quería como establecer su dominación, su protagonismo. Acá hay un protagonismo, acá hay otro protagonismo, ¿no? Bienvenido sea, pero digo, hay que todo el tiempo ir viendo qué pasa con esto, porque se va a seguir sosteniendo en todos los avances de la medicina de ahora en más, de ahí en más. Bueno, después de, entonces ese sería como el modelo de nursery. Y después ya vamos a pasar a, que fue muy importante en Estados Unidos, y ahí es donde aparece Virginia Apgar.
después se dieron cuenta que esto no podía continuar así y entonces se empezó a introducir el término de alojamiento conjunto, ¿sí? Esto es, el recién nacido sano tiene que quedarse internado con su mamá, ¿sí? Para que se pudiera desencadenar todo lo que sucede a nivel hormonal, psicológico, ¿no? Entonces aparece, por un lado, el alojamiento conjunto y por otro lado, las unidades de cuidado intensivo neonatal. Para los bebitos enfermos estaban estos espacios y quizá alguna posibilidad de hacer el seguimiento de los prematuros o los recién nacidos patológicos en consultorios especiales, pero ambulatorios, digamos por ambulatorio, pero en cuanto hablando de la internación estaba el alojamiento conjunto, mamá y bebé sano, ¿sí? Y las unidades de cuidados intensivos neonatales para los bebitos enfermos. Esto coincide en Estados Unidos a mitad del siglo XX, cuando nosotros en Argentina estamos por acá. ¿Sí? O sea, no ocurre en todos lados al mismo tiempo, ¿se entiende? Mitad del siglo XX, en Argentina se está institucionalizando el parto y en Estados Unidos comienza el alojamiento conjunto. En las unidades de cuidado intensivo neonatal estas, seguíamos con o sea, no eran las de ahora, seguíamos con esto, había un ingreso totalmente restringido a los padres y las familias, ni pensar abuelos o hermanos como hoy en día, ¿no? Estos chiquitos quedaban al cuidado de los especialistas y no entraba nadie, ¿sí? Por eso después viene otra parte, otro momento, otro modelo de atención que es la maternidad segura y centrada en la familia. Que surge este movimiento, este nuevo modelo en respuesta a esto, sobre todo a esto, ¿no? Lo que pasaba con los bebés enfermos y los resultados. ¿Alguna pregunta hasta acá? En Argentina dijimos que a mitad del siglo empieza la institucionalización del parto y fue en el 1966, cuando se crea el primer servicio de neonatología en el país, que ¿saben dónde fue? Córdoba. Exactamente. La maternidad provincial de Córdoba, el doctor Halak, crea el primer servicio de neo. Y unos años después, no recuerdo, pero 70 y pico, la Sociedad Argentina de Pediatría comienza a extender los primeros títulos de especialistas. 74, 75. Sí. ¿Sí? Sí, Córdoba es una provincia que tiene mucho. En obstetricia por ahí, dentro de lo que es el país, un lugar así muy importante para nosotros en cuanto a las investigaciones y los estudios que se han hecho en obstetricia es Rosario. En Rosario funciona el Centro Rosarino de Estudios Perinatales, que es muy importante en el mundo, y que sería como el CLAP nuestro. El CLAP es el Centro Latinoamericano de Perinatología, que funciona en Montevideo, en Uruguay, que es muy, muy grosso, donde se hicieron investigaciones muy importantes para la especialidad, las más importantes, les diría, después de Francia, los obstetras que han dirigido, que han sentado las bases de la obstetricia moderna son de ese lugar, del centro latinoamericano. Los libros más importantes de obstetricia son de Uranga Imas y toda la gente de Uruguay.
Y después el Centro Rosarino de Estudios Perinatales es muy importante también, para mencionar, digamos, lo nuestro. Bueno, entonces este protagonismo profesional del que estábamos hablando de las unidades de internación, obviamente tenían un impacto emocional negativo en la madre, pero bueno, así fue hasta que se logra el modelo, digamos, o la respuesta fue el movimiento Maternidades Seguras y Centradas en la Familia, que va a basar toda su argumentación y todo lo que vamos a ver, quizá la clase que viene podemos dedicarla a ese documento que es muy importante. Tiene que ver con recuperar todo lo que se perdió cuando el parto se volvió un hecho médico, un acto médico por encima de un hecho social como es el nacimiento. Y después, como la campana, ¿no? Estamos acá, vamos para allá, y después tenemos que ubicarnos en el medio porque no, ni una cosa ni la otra. Uno tiene que poder llegar a ese medio donde se pueda prestar mucha atención a lo que es fisiológico y respetarlo de la mejor manera o de la manera más cuidada que se pueda, pero tener todos los avances tecnológicos y la capacitación y la idoneidad de los profesionales para cuando algo se sale de ese lugar, ¿no? Como creo que eso sería idealmente para mí la mejor o la atención de mejor calidad en perinatología. El respeto de la fisiología y el saber y la tecnología solamente para cuando hace falta. Porque el protagonismo del equipo médico llevó a realizar un montón de intervenciones sobre lo que era un proceso fisiológico que tienen consecuencias muy lamentables. Entonces, tenemos que volver a rever eso para seguir trabajando continuamente en mejorar la calidad de atención. Bueno, y acá en esta primera, digamos, esbozo de neonatología allá en Estados Unidos fue donde aparece Virginia Apgar. Ustedes la conocen, en 1953, ella cirujana yankee, mira lo que es la asfixia perinatal, o sea, mira en qué condiciones nacen los bebés, qué características tienen. Después vamos a aprender, van a ver 1000 veces el test de Apgar, cuáles son los 5 ítems que hay que evaluar de un recién nacido y qué puntaje tiene cada uno. O sea, recuerden que no es tema de hoy, ya lo vamos a ver, pero Virginia Apgar se hace famosa por el test de Apgar, que digamos es una evaluación muy concreta y muy básica que se hace al recién nacido al minuto de nacer y a los 5 minutos. Ustedes díganme, porque a veces yo estoy tratando como de no perderme en que no tienen idea de lo que les estoy hablando, pero por ahí hay gente como vos, por ejemplo, quien ya está en una maternidad o en una neo, por ahí se aburre, díganme, che, mire, se me embole, hablemos de otra cosa. Alguien el repaso es bueno porque la mente tiende a olvidar y es bueno repasar. Sí, yo me puse contenta cuando me enteré que la neonatología había nacido de la obstetricia y no de la pediatría. Me puso contenta porque es como también estaría bueno recordarles a los médicos neonatólogos que los primeros que prestamos atención a los bebés somos nosotros, porque ahí a partir del segundo que el bebé sale de la panza y antes de cortar el cordón ya hay una cosa así como ahora es mío, ¿no? Ahora decido yo, este bebé es mío, decido yo. El bebé de la mamá y no decidimos ni vos ni yo, el cordón está latiendo, todavía dejarlo ahí arriba de su madre, ¿no? Se divide, ¿no? Las obstetras se quedan más interesadas en la mamá y la niña se va para el bebé. Sí. Claro, porque una vez que le cortan el cordón,
y lo despegan de la mamá y ya se lo llevan ellos y ya olvídate, por 1 hora, 2 horas no lo llevan ni con la mamá. Pues De este momento, de de este minuto que está sucediendo esto y alrededor de este minuto en que está sucediendo esto me van a escuchar hablar de acá hasta fin de año. Porque creo que es el minuto más importante en la vida de las dos personas, la que está pariendo y el que está naciendo. Y es como, nosotros estamos pintados ahí, no hay nadie que tenga que hacer absolutamente nada. La naturaleza sabe lo que tiene que hacer. Cuando metemos la mano hemos cagado. Entonces, es una discusión eterna. Una vez Sí. mostraron un video en un parto que nace el bebé y al bebé se lo ponen sobre la pierna, no sé qué estaban haciendo, no me acuerdo, y el bebé cuando se dan cuenta, él sube hacia el pecho y se prende la teta a la mamá y quedaron así como que... Pero solito subió el bebé. Sí, eso sucede. Yo les voy a mostrar un video de UNICEF que es hermoso sobre la reptación al pecho, es un reflejo del recién nacido, que es maravilloso cuando uno puede ver lo que sucede realmente. El tema es que para poder verlo tenemos que quedarnos así un rato largo. Y eso para los neonatólogos, para las enfermeras de neo, para los obstetras y para algunas parteras es imposible. O sea, esto así, mira, proveerle el cuidado que es el calorcito, la tranquilidad, el silencio. Cuando nace frío. A veces no hace frío, porque te cuento que en enero suele hacer 35 grados en la sala de parto, y sin embargo siguen diciendo las enfermeras de neo que el bebé se enfría. Y son como mezquinas, ¿no? Tienen miedo. A alguien les enseñó por eso, y por eso me encanta este desafío, porque esas enfermeras de neo van a ser ustedes. Y entonces ya no me quiero pelear más con las enfermeras en la sala de parto. A veces se necesita que lo dejen un ratitito más. Un ratitito. La primera hora de vida se llama la hora dorada o la hora sagrada. Y son... La hora de oro. ¡Eli! Esa llegué retarde. Bueno, pasa igual, no te vamos a... Perdón, no te vamos a cobrar multa. Ah, bueno, por esta vez. Ahí se está grabando la clase, así que después escuchar un poco. Gracias. Vuelvo así, los apuntes van a estar para leer. Así que bueno, por ahí abuelo de pájaro era mencionar ese momento del cual vamos a hablar mucho, un montón, y vamos a fundamentar cada práctica, porque sí, porque no, qué se hace, qué dicen los protocolos, qué se hace en realidad, sí. Pero ahora con lo del parto respetado está mucho más, o sea, se deja más al bebé. Yo, por ejemplo, lo veo en la zona de parto que las médicas, las enfermeras, es como que crean un ambiente de que sí, calentamos el ambiente, le ponen música a la mamá, como que dejan más este apego, no lo sacan tan rápido. Pero yo creo que todo depende de quién esté, quién lo haga. Y es así. Todo depende de quién esté, y no debiera ser así, porque no puede ser que un bebé tenga, o sea, que caer en una guardia o en otra guardia y de que eso dependa todo su destino, porque, a ver, ahí pasan cosas que son para toda la vida. O sea, después estamos en el piso donde están las puérperas, en el rooming, tratando de que un bebito 14 horas después se prenda la teta, porque no estuvo y no se hizo lo que había que hacer ahí. Y yo les aseguro que si nosotros podemos aprender mucho de lo que pasa ahí, desde la fisiología, se nos va a allanar el todo. A nosotros no es nada, a la mamá, porque ese bebé que durante esa primera hora de vida puede estar arriba de su madre y puede prenderse a la teta, es otro bebé, diferente al que lo secaron, lo llevaron al aneo, lo pesaron, le metieron la sonda. Ese estrés, eso que pasa en ese momento, es para toda la vida. A mí para le hicieron el acta, junto a mí, es algo que no te lo podés olvidar nunca. Nunca. Y vos decís, ¿quién soy yo para robárselo a esa madre? Bueno, pero también fueron modelos, ¿no? Claro, bueno. Ahora estamos en por eso yo les digo, sabemos lo que pasó, cómo pasó, por qué pasó. Nos enseñaron nacimos con una cosa, nos enseñaron otra y ahora nos sacaron esto, es lo que vos estabas diciendo.
descontracturarnos, es exactamente lo es mismo. como la enfermería fue de un modelo, fue evolucionando, y lo por mismo. ejemplo tenemos en los hospitales las enfermeras que tienen el auxiliar, claro, ahora meten las que son profesionales y no, es así como lo ves, no, nosotros tenemos el cambio. Por eso, por ejemplo, ahora me pasó a mí, cuando me incentivó mucho el doctor Sarra, que es enfermero, es médico, pediatra neonatólogo de ahí del hospital, y él agarró y me dijo, mira, están, porque no hay enfermeros de neo, y como soy de la camada nueva, entonces a los nuevos, la misma escuela de enfermería mandan, miren chicos, sale esto y postítulo y esto, estamos continuamente que nos mandan. Entonces me dice, lo puedes hacer. ¿Para qué dijo? La nueva de maternidad va a ser la enfermería de neo. Y las que están no tienen la especialización, pero no tienen lo teórico. Y entonces, como en una que sí que tiene todo la teoría y la práctica, y no nos van a sacar a nosotros. Y esos celos, esas cosas aparecen. Yo Pero digo, es el como mar que de va higos, ¿no? evolucionando todo. Sí, es un cambio Es permanente un cambio porque continuamente. somos parte de un proceso y uno tiene que poder ir viendo qué toma y que nunca perder de vista lo que son las normas, o sea, las propuestas normativas, porque es lo que nos va a enmarcar la profesión desde lo legal, por ejemplo, no podemos hacer algo que va en contra de la norma de general o la de un servicio. Neo y una terapia neonatal tienen muchos protocolos que ustedes van a tener que trabajar en esos carriles. Pero lo que no nos podemos olvidar es de nuestra propia humanidad. O sea que esos protocolos no pueden ir en contra de lo que es la vida, ¿no? Y la humanidad. O sea, vamos a trabajar en un área llena de protocolos y de reglas y nos transformamos entonces, y a veces ustedes van a acompañar procesos que son muy, pero muy de alto impacto emocional, la mayoría, porque van a estar adentro de una terapia intensiva donde hay un bebito y afuera están sus papás, y van a acompañar el nacimiento y van a acompañar la muerte. Y no pueden hacer ninguna de esas dos cosas si perdieron la humanidad. Porque está bien, hay horarios, hay normas, hay reglas. Pero del otro lado de la puerta hay una mamá que quiere juntarse con su hijo que está adentro enfermo o pasando un momento difícil. Entonces, en ese momento ustedes no se tienen que olvidar que también son mamás, aunque no lo sean. Bueno, pero igual incluso a veces no están tampoco. No sé si es uno el que tiene que estar. A mí muchas veces me pasó de que no están. Que no están los papás. Sí, por supuesto, hay situaciones particulares y hay historias. O cuando se lo sacan, que gente, mamás de situación de calle, que empieza a actuar asistente social, ya el bebé que es neo. También tenés que trabajar también con la mamá, porque la mamá hay veces que sí son las que están en abstinencia, te llegan a sacar un cuchillo, lo digo. Sí, eso sí, hay pasó, muchas historias. Y quizá por hay que esas trabajar historias también. que vivimos todos a veces adentro del hospital, nos vamos poniendo duros, nos vamos haciendo impermeables, vamos perdiendo nuestra sensibilidad. Y después cuando aparece la regla, que es lo que yo les digo, un bebito transitando un momento difícil, una mamá que está acompañando, somos los más antipáticos del mundo. Y esa persona lo que recibió de nosotros es eso, ese rechazo, esa antipatía, ese límite, esa expulsión. El sistema de salud está cada vez más expulsivo y nosotros vamos a trabajar con una diada o con una familia entera en un momento muy muy especial. Entonces no le podemos agregar lo nuestro. Digo, lo nuestro es
lo que nos pasó ese día, o el mal humor, o que estamos cansados, o que cobramos mal, o bueno, eso, veámoslo en otro lado, porque esa mamá y ese bebé no tienen nada que ver. Y como esa familia se va a llevar ese momento, bueno, único del nacimiento, o su estadía en la USIN, como algo para toda la vida, porque toda la vida se va a acordar de ese momento y toda la vida se van a acordar de ustedes. Una mamá que tuvo un bebé prematuro en Neo se va a acordar toda la vida de ustedes, porque les aseguro que le va a contar a su hijo su historia de su nacimiento cuando tenga 30 años y le va a decir, yo me acuerdo que la única que me salía, que me decía que cómo estabas o que me dejaba pasar un ratito, porque había una enfermera que se llamaba así, que me dejaba entrar, que me lo daba para que lo tuviera, porque yo te podía tener conmigo 5 minutos a la tarde, porque a la tarde había una enfermera. Eso hace la diferencia en la vida. En la vida de ustedes, se los aseguro, pues se van a ir a su casa con el corazón lleno, y en la vida de ellos, para siempre. Así que, bueno, nos fuimos de... No corté la clase. Bueno, ¿qué me quedaba de acá? Quiero repasar, creo que está más o menos todo. Después van a estar los apuntes colgados en el Classroom. Bueno, acá lo de la paternidad segura centrada en la familia, ahí es cuando aparece lo de la mamá canguro también. Sí, el famoso COPAP, que es el contacto piel a piel y los beneficios de ese método. Sí. Acá hay un tema lindo para charlar, también para debatir la gente que está trabajando. En el alojamiento conjunto hay 2 pacientes, ¿no? La mamá y el bebé. Ahí tiene pizza, profe, más grande, mira. Y entonces hay servicios, acá se genera, ¿no? Hay enfermeras para obstetricia y enfermeras del rooming. ¿Me siguen? El rooming in, término que se van a cansar de... El rooming in es el lugar, la sala de internación de los bebés sanos. ¿Sí? Está la mamá, está el bebé en su cunita. Hay una enfermera para la mamá, una enfermera que pasa por el rooming in y se ocupa del bebé. Hay mucha controversia entre lo que dicen las enfermeras que atienden a las mamás. Suele haber, en la mayoría de los casos, diferencias en el discurso acerca de un montón de temas entre lo que le dice la enfermera de obstetricia que atiende a la mamá y lo que dice la enfermera. Díganme que la hora, alguien que no quiero cederme con el otro profe, no estamos bien. Qué sé yo, por ejemplo, La de puericultura. todas las normas de puericultura, todas las cosas que uno acerca en ese momento, cuando pasa la partera a la mañana y ve a cada puérpera, da algunas indicaciones, luego viene la enfermera de obstetricia y por ahí le da otras, y después para rematarla viene la enfermera del rooming, le dice otra. Y si tenemos suerte, a la tarde pasa una puericultora y ya la ensalada de frutas por esa pobre madre. Una puérpera tiene su cerebro racional absolutamente anulado por las hormonas. O sea, todo lo que le diga se lo va a olvidar porque ella está mirando a su bebé, intentando apegarse y vincularse con su bebé y no está usando su cerebro racional. Entonces, Pensando cómo va a ser. Más cuando son primerizas. es todo nuevo, son todos términos nuevos. Viene una, dice una cosa, viene la otra, dice la otra. Entonces, lo que pasa en los servicios que la diada es atendida por 2 enfermeras distintas es un caos. Ahora, en el modelo de atención nuevo, digamos que sería como un pasito más de maternidad segura y centrada en la familia,
y ya vamos a ver cómo se llaman esos modelos ultra nuevos, ya empiezan a introducirse otros conceptos, ¿no? Y entonces en los servicios que se ocupan de mejorar la calidad de atención, aparece la enfermera de la díada, aquella que puede atender a los dos pacientes y unificar el discurso para que no pase esto, ¿no? No sé si alguna estuvo alguna vez en un servicio así. En la maternidad. Sí, que puede contarnos. En el hospital de Campana tenemos maternidad y pediatría juntos en un pasillo. Y nosotros en pediatría también recibimos los recién nacidos. Una vez que pasa a internación conjunta con la mamá, lo que le pase al bebé durante los días que esté internado, las chicas nos llaman a nosotros. Son nosotras en pediatría las que le llevamos al bebé, le decimos para cuando tienen que amamentar, tienen que ir a la cola. Por eso, ustedes son las enfermeras de los bebés. Y las mamás tienen la enfermera de obstetricia. Seguimos con el viejo todo lo que modelo. pase con el bebé, sí, se llega a ahogar o cualquier cosa. Sí, rara, sí, como las funcionan. chicas lo traen, Cómo funcionan la mayoría de los lugares. Haciendo una diferencia con, por ejemplo, con Escobar. En Escobar se ocupa tanto la recepción del recién nacido como la terapia, los neonatólogos especialistas. En pediatría es otro servicio y los pediatras no participan del nacimiento. En nuestro caso, los pediatras de la guardia, nosotros no tenemos neonatólogo las 24 horas y tenemos a la mañana 2 días a la semana. Sí, es una recomendación de todas las organizaciones, de todos los colegios médicos, de todas las sociedades de pediatría, que del recién nacido normal se ocupen los pediatras y no los neonatólogos que son intensivistas, porque no es lo mismo. Y porque además los neonatólogos se aburren de hacer el rooming, porque en el rooming no pasa nada que a ellos les entretenga, porque no hay bebés enfermos. Entonces, un neonatólogo en un rooming es como, no sé, como intentar matar la hormiga con una ametralladora. O sea, es un desperdicio de recursos humanos, de Bueno, tiempo, pero de pasan dinero. muchas cosas en el rooming también, se han descubierto muchas también. Es muy Sí. importante. Sí, por eso tiene que estar el pediatra. Por ejemplo, Y el también- pediatra tiene que, obviamente, estar familiarizado con lo que es un recién nacido, y entonces cuando algo se sale de la normalidad, obviamente se va a pasar a ese bebé, o va a llamar al neonatólogo que lo vea, o va a llevar el bebé a neo para que lo vea el médico especialista. Pero el recién nacido sano es una recomendación no mía, sino de todas las sociedades, que es que sea asistido por un pediatra y no por un neonatólogo. No sucede en todos lados. Pero bueno, esto de la enfermera para la díada está buenísimo, y yo lo he visto en algunos lugares privados. No hay hospitales. En el último congreso de lactancia, justamente que hubo posibilidad así de preguntar a gente de todo el país, solamente en Mendoza, en la maternidad de Mendoza, que hay una maternidad enorme en Mendoza, había enfermeras para la díada. O sea, la enfermera de obstetricia, ¿viste? Hacía el bebé también, no venía otra. Se ocupaba de las dos cosas. Hacen turnos más, hay más cantidad de enfermeras, porque vos podés atender, no sé, 5 díadas, porque te tenés que ocupar de todo. Y hay más cantidad de enfermeras, pero hacen Aparte después cambia la agua, por ejemplo, pues están de 7 a 2, una enfermera, después de 2 a 10 hay otra, entonces las madres quedan con la cabeza así, no entienden nada también pasa. Sí, sí. Y en ese también puede pasar, porque lo he visto en otros lugares, que por ejemplo el bebé puede estar lo más bien, la enfermera que estuvo, valores normales, todo, entró la otra de la guardia y el bebé tenía la bilirrubina por allá arriba. Entonces es contradecirse, porque ahí empieza, no, pero si la mañana estaba bien, no, pero lo hicimos y hay que rajar arriba o a meter la neo. Sí. Sí, Es todo sí. un tema.
Por eso sería lo ideal que se ocupara una en cada, en y cada cada guardia. guardia también, porque, Claro. qué sé yo, todo lo que viví cuando hice la pasantía, había una chica que se llamaba Lorena, que trabajaba en el rooming. Bueno, yo estuve con Lore 3 años en el rooming. Bueno, entonces yo me iba con ella porque me gustaba Sí, lo que hacía. claro. Y bueno, entonces íbamos y un día, vimos que el nene no succionaba y que tenía esta parte como caída, como que no tenía movilidad. Bueno, lo vimos raro, qué sé yo, pero dijimos, bueno, vamos a llevarlo a la neo porque claro, había que darle en la mamadera, esperar que lo viera un neo, porque no hay. Entonces le digo, bueno, voy acá estamos. Yo agarré y digo, yo me quería llevar la madre. Me dice, no. Me dice, ella se queda acá, lo llevamos, me dice, y bueno, y la cuestión es que fuimos a neo en un momento, bueno, y me dijeron, no me puedes traer, no me traigas un pibe. Bueno, era todo, pero tuvo una cosa que andábamos con el Dando vuelta. con Con el el nene de bebé. acá para allá y tenía hambre. No sé, se había hecho encima. Y esas cosas, está bien, las hicimos nosotras, pero es como una invasión, porque el nene se tendría que haberse o trasladado con su mamá, o que el neonatólogo vaya a ver el nene, dónde está la mamá, con el bebé. Era todo un... Sí. Y esas son las cosas que pasan en el hospital. pasan en el hospital. Sí, porque en realidad a mí las veces que yo paso, por ejemplo, y veo algo que no me gusta, yo llamo por teléfono y decirle al doctor fulano tal que venga a tal cama que necesito que vea un bebé. Es como punto. Ahora, me ha pasado de llegar, mirar la cunita y ver un bebé azul y agarrarlo y salir corriendo por la escalera para neo. Sí. O sea, pasa de todo con una diada. En esos 2 o 3 primeros días de vida que están internados, pasa de todo, desde nada hasta todo, porque ahí es donde se manifiestan un montón de patologías. Los pediatras están como separados. En el hospital Eril, Sí. no, pediatría es un servicio que no participa para nada en los nacimientos, un temón de discusión en cada reunión de jefes, porque Pero bueno, por ejemplo, nosotros en pediatría, los médicos están permanentemente y siempre son varios. Lo mínimo que hay son dos médicos, porque hay creo que unos varones, son todas médicas. Entonces es como que están permanentemente ahí y no se escapa casi nada, porque estamos todos ahí. En medio como que están separados, como que ellos están en un office aparte. Si pasa algo hay que llamarlo y tenés que esperar que vengan. No es como... no sé, nada que ver. No. No, cada servicio, bueno, tiene sus Cada servicio características. es el que tiene sí. Sí, en las terapias intensivas, sacando el momento que hay que hacer un procedimiento complejo o la recorrida de sala, las que se ocupan permanentemente de los bebés son las enfermeras. Y van a buscar al médico cuando algo se complica o empieza a sonar una alarma o hay que hacer algo, si no, van a ser ustedes. Bueno, yo intenté cerrar esa ventana porque tengo frío, pero no se puede. No lo logré. Era mi inutilidad, ¿no? A mí que entra por arriba. Se siente un airecito, sí. Bueno, entonces la clase que viene, que creería que va a ser virtual, vamos a adentrarnos en el modelo maternidad segura y centrada, y el modelo NIDCAP y otro más, y ya vamos a sacarle un poco de miga al pan. ¿Sí? Hasta acá las generalidades, nada del otro mundo, es un tema de introducción para que tuvieran una idea de dónde viene esta especialidad que ustedes eligieron hacer. ¿Qué te pasa, Eli? Deja de rezongar. ¿Querés una?
Esperen que voy a cortar el... Sí, voy a cortar esto. Gracias. Acá va. ¿Tenés? Sí.